Bueno, yo soy Marcela León y estoy súper agradecida de este espacio, de este momento, y lo que vamos a hacer ahora es un poco reforzar conceptos que ya han sido ampliamente trabajados durante la mañana y mostrar algunos ejemplos e ideas terapéuticas que son bien específicas para trastornos, para personas con trastornos funcionales y cuáles son nuestros principios del entrenamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran estas cuatro lecciones de este estudio retrospectivo de un montón de pacientes que fueron aceptados en centros de rehabilitación especializada? Es que requieren una evaluación neurológica especializada. Un alto porcentaje de estos pacientes requiere rehabilitación física y esta debiera ser especializada. Y vamos a ver qué implica esa especialización. Nuestros pacientes requieren un enfoque, una evaluación y tratamiento neuropsiquiátrico específico y es importante que desarrollemos habilidades de detección y tratamiento temprano porque el promedio de tiempo en que estos pacientes eran vistos por primera vez llevaban 6 años de trastornos neurológicos funcionales. 6 años de evolución. Entonces, bajo estas cuatro lecciones nos entendemos que tenemos un trabajo importante que hacer como equipo interdisciplinar en trastornos funcionales. Y esta experiencia de equipo interdisciplinar cabe para todos los rangos etarios, tanto en el manejo de trastornos neurológicos infantiles, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, necesitamos este equipo interdisciplinar conectado y trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes todos van a necesitar educación. Educación desde el neurólogo, desde el especialista y desde sus terapeutas. Terapia farmacológica, psicoterapia, fisioterapia, muchas veces consejo vocacional y terapia ocupacional y fonoaudiología si es que son necesarios. ¿Cuándo entonces derivar a fisioterapia? Y aquí está como la regla, ¿cierto? Siempre que el trastorno neurológico funcional presente una discapacidad física, la fisioterapia tendría un rol primario. Incluso hay estudios que hablan y recomendaciones en consenso de expertos que la psicoterapia va a ser más eficaz si es administrada después o simultáneo a la fisioterapia. Por lo tanto, cada vez que tengamos un paciente con trastorno neurológico funcional que presente discapacidad física, vamos a tener que tener la posibilidad de derivar a fisioterapia. Todo esto lo hablamos en la mañana, yo sé que se ve mucha información, pero no hay nada nuevo, ¿sí? Pero que es importante entender que las bases fisiopatológicas para la intervención son multidimensionales. Desde el punto de vista del control motor, tenemos un deterioro en la selección de cambios y adaptación, activación anormal del área motora suplementaria que implica alteraciones en la anticipación al movimiento. La activación, ¿cierto?, de la función temporoparietal derecha disminuida implica, ¿cierto?, un mayor volumen, como explicaba el doctor Hewlett muy gráficamente, ¿cierto?, del feed forward, por sobre el feedback, lo que genera esta alteración en la autoagencia. La actividad aumentada en el simulado, que implica una mayor automonitorización y una menor inhibición motora. Desde el punto de vista sensorial, nuestros pacientes tienen un perfil, una disminución de la atenuación sensorial, eso también lo vimos con las alteraciones de la autoagencia, ¿verdad? Un procesamiento sensorial anormal que implica evitación sensorial, hipersensibilidad y un bajo registro sensorial. Todo esto en este juego en que pareciera ser que el modelo top-down cobra más relevancia que el bottom-up, ¿sí? Que eso implica que los modelos feed-forward del control motor y de los modelos internos tienen un mayor peso que aquellos que vienen desde el feedback. Entonces, esto ya nos abre muchas ideas terapéuticas solo entendiendo la base fisiopatológica. ¿Cierto? Desde el punto de vista autonómico, nuestros pacientes tienen menor variabilidad en la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca de reposo aumentada, un cortisol aumentado y un estado de hiperalerta. Ahí decía el doctor Roque Villagra, la hicimos hiperventilar y apareció el trastorno funcional. Nuestros pacientes son pacientes que empiezan a hacer ejercicio y muchos de ellos empiezan a hiperventilar y pierden el control de su frecuencia respiratoria. Y para eso también tenemos técnicas que nos permitan el pacing, el trabajar ese ritmo respiratorio que sea acorde con la actividad física. Las limitaciones físicas, nuestros pacientes, muchos de ellos tienen experiencia de trauma, lesión o evento físico previo, dolor, hipermovilidad y patologías neurológicas de base.
desde el estilo de vida, trastornos del sueño, aumentada respuesta al estrés, fatiga, atención corporal alterada y una baja autoeficacia, es decir, una baja experiencia de poder haber hecho cosas que modifiquen su situación de salud, ya sea desde como un esguince de tobillo previamente en su vida, un dolor de cabeza, alguna vez que tuvo un resfrío, hasta el momento presente. Desde lo psicosocial, nuestros pacientes tienen, muchos de nuestros pacientes, así como dijo el doctor Lefranc, experiencias de trauma y experiencias infantiles adversas. Pero es súper importante entender, bajo nuestra visión de la fisioterapia, en la reeducación, que estos traumas y experiencias infantiles adversas son un factor de riesgo de un trastorno neurológico funcional, pero no necesariamente la causa. Por lo tanto, nosotros eh, vamos hacia la reeducación motora más que hacia la resolución de aquellos factores de riesgo. La ansiedad y la depresión, un procesamiento emocional alterado, así como el sensorial, ¿cierto? Un trastorno de atención, alteración en la autoagencia y una hiperactivación de la amígdala, ¿verdad? Que implica este estado de hiperalerta. Por lo tanto, esto confluye en un patrón de movimiento aprendido, impulsado por una alteración autodirigida normal, que es experimentado como involuntario. ¿Qué hacemos los kinesiólogos con toda esta información? Lo primero que hacemos, y es súper importante, esto basado en el consenso, este consenso nos dio información muy relevante a los kinesiólogos, nos dio una guía fundamental de cómo actuar. Primero, normalizar las creencias ante la situación de salud. Necesitamos demostrar en la primera sesión, yo siento que los primeros 15, 20 minutos de atención, cuando conocemos a nuestro paciente, en la primera atención, nosotros necesitamos conectar con la reversibilidad de sus síntomas motores, buscar la forma de que hayan distractores, lo mismo que dijo el doctor Vial, yo puedo buscar formas más o menos sofisticadas de clínica o empíricamente poder demostrarle al paciente que el movimiento normal es posible. Porque bajo esa base, ese paciente tiene una seguridad diagnóstica que va a permitir el tratamiento. Un paciente que llega a nosotros con una duda diagnóstica y después de una educación intensa, entusiasta, llena de herramientas, no logra entender que sus síntomas pueden ser reversibles y que la experiencia del movimiento normal es posible, vamos a tener un mal pronóstico de la intervención y la rehabilitación. Pero ese paciente que llega convencido o durante esa primera sesión logramos educar en esa reversibilidad y en la seguridad diagnóstica, vamos a tener un muy buen pronóstico en muy pocas sesiones. Entonces, ese punto es fundamental. Y esa es una de las grandes diferencias entre la fisioterapia habitual, y que puede ser la neurofisioterapia, desde la especialización en la neurofisioterapia, y la neurofisioterapia especializada en trastornos funcionales. ¿Qué hacemos? Reducimos la atención autodirigida anormal, este estado de hiperalerta, de hiperawareness, de dónde está mi cuerpo en el espacio, cómo me estoy moviendo, cuánto me moví. Tenemos pacientes que llegan diciendo que cuando toman Coca-Cola Light tienen más movimientos, pero cuando toman la Coca-Cola normal no tanto. Han llegado a hacer análisis muy específicos de sus movimientos, su frecuencia, la intensidad. Y no solo ellos, sino que este estado de hiperalerta es como contagioso. La familia completa se sientan a comer y están observando día a día y grabando, filmando todos los cambios en estos movimientos. Entonces, ese es un foco muy importante en en la rehabilitación. Restaurar la autoagencia y la autoeficacia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando uno entra a una atención neurológica, o sea, atención de un fisioterapeuta trabajando con un paciente con un trastorno funcional, ¿qué observa? Destrezas motoras seriadas, complejas, demandantes, en velocidad, en tiempo, en tareas cognitivas, en un foco externo. Nos alejamos fuertemente del trabajo analítico, de camilla, de elongación, de activación selectiva, sino que vamos hacia patrones generales de movimiento funcional de alta demanda cognitiva y motora. ¿Y qué es fundamental aquí? La escucha activa, válida libre de juicio, de principio a fin. Mostración de que el movimiento normal puede ocurrir, como ya lo dije antes.
la reeducación de movimientos a través de la atención desviada. Y el aprendizaje aquí, el énfasis es en el aprendizaje implícito, no en el aprendizaje explícito. Eso que aprendemos sin saber que lo estamos aprendiendo, sin tener que pensar en qué músculo, qué articulación, qué segmento corporal, sino que tan solo sucede. ¿Y qué hacemos con eso? Filmamos y mostramos, cerramos el círculo del feedback, ahí lo vamos a mostrar. Cambiar conductas maladaptativas relacionadas a los síntomas también. Y súper importante decir, usted no lo haga, que no hacemos por nada del mundo porque sabemos que vamos a fallar si hacemos eso. Primero, tener un rol, que nosotros tenemos un rol curativo, ¿sí? El rol asistencialista del fisioterapeuta es tremendamente dañino a la hora de tratar de restaurar la autoagencia. La autoagencia también está muy relacionada a la autonomía y a la autodeterminación. Entonces, si yo pretendo ser yo quien cura, trata, asiste a este paciente, yo estoy quitándole esa posibilidad de entender que el movimiento es de él. No sé si me explico, pero nosotros en kinesiología también tenemos rol asistencialistas en muchos de nuestros pacientes, pero en este caso ese rol curativo y asistencialista va a ser iatrogénico para el proceso terapéutico. ¿Qué no podemos hacer bajo ninguna circunstancia? Es llegar a la conclusión de que la psicopatología es el sustrato del trastorno funcional. Porque si nosotros generamos esa conciencia, generamos una relación de confrontación y saboteamos la relación terapéutica con el paciente y no vamos a obtener ningún beneficio de la intervención. Y también no hacemos o evitamos hacer, en la gran mayoría de los casos, la reeducación analítica y basada en el aprendizaje explícito. Sistematizando todos estos conceptos, hay un estudio que está en vías de ser publicado, ¿cierto? Un estudio maravilloso que es de un protocolo de intervención fisioterapéutica en que se está desarrollando en muchos centros, ¿verdad? Estuvo atrasado por la pandemia, pero que sistematiza muy bien todo lo que el kinesiólogo y el paciente debe saber. ¿Ya? Y dentro de este proceso sistemático hay dos aspectos que el paciente y el fisioterapeuta necesitan conocer y trabajar en equipo, que es la intervención kinésica basada en el modelo etiológico. Lo primero, los síntomas motores funcionales requieren que la atención del paciente a un nivel sin control voluntario se dirija hacia su cuerpo para manifestarse. Por lo tanto, cuando la atención del paciente se distrae, el trastorno de movimiento desaparece o se atenúa. Y lo segundo, y que esto es bien relevante, es que el paciente tiene una expectativa a un nivel sin control voluntario de que su movimiento será anormal y tiene que ver con sus creencias de la enfermedad. Mi pierna no se va a mover y no se va a levantar porque está débil. Nosotros tenemos pacientes que llegan a la primera consulta haciendo una descripción realmente fenomenológica de todo lo que le sucede. Este es un tic, este es un movimiento involuntario, este es un movimiento más bien coreico. Dicen, este es un temblor. Se manejan información muy importante y en el fondo tienen expectativas de que eso suceda. Cuando yo tome el lápiz, mi mano va a empezar a temblar de esta manera. Entonces, la expectativa de un movimiento anormal influyen en la producción motora y los síntomas surgen como un hábito que el sistema nervioso ha adquirido. Luego de entender que esta es nuestra base etiológica, ¿verdad? El modelo de intervención se basa en 5 fases. El primero es el diagnóstico neurológico basado en características clínicas y no como un diagnóstico de exclusión. Segundo, la educación diagnóstica. Paciente, terapeuta, equipo de salud, en conjunto, van entendiendo este modelo etiológico y van haciendo hipótesis del por qué esto surgió en este momento de su ciclo vital y por qué, en base a qué. Luego, educación en problemas comunes asociados al trastorno neurológico funcional, como el dolor persistente, la fatiga y problemas de memoria y concentración. El saber que esos son problemas asociados a este trastorno neurológico funcional nos permite disminuir una barrera para la reeducación. Luego viene la reeducación de movimiento en un foco externo, ¿cierto? En el resultado del movimiento, no en la acción en sí. Y luego viene el plan de autogestión, que es tan relevante como cualquiera de las otras fases, en que nosotros
educamos en los ciclos de recurrencia, de cómo va a ser el proceso terapéutico, que vamos a tener alzas y bajas, y qué hacer frente a esas alzas y bajas y cómo sacar la tendencia final del proceso de rehabilitación y de las estrategias que esa persona tiene que tener para su manejo de sus recurrencias. Estrategias de movimiento en la vida diaria, metas de automanejo y manejo de la reaparición de síntomas y exacerbaciones. Existen los componentes de la intervención y los voy a dividir de esta manera, de manera pedagógica, porque creo que conocer estos 5 elementos es bien importante cuando nos enfrentamos a un paciente en que la educación en salud va a ser tan importante. Las claves para el automanejo de la situación de salud son las 5A en inglés, entonces las puse en inglés y en español. Assess, que es evaluar, advise, que es educar, agree, que es acordar metas, assist, que es asistir, cuál es nuestra intervención, y luego es organizar qué va a suceder después. Lo primero es la evaluación. ¿Cómo evaluamos? Yo ya les conté que los primeros 25 minutos en que nos enfrentamos al paciente son cruciales. En 25 minutos yo le tengo que creer al paciente y el paciente me tiene que creer. Y por lo tanto, yo no puedo alargar una evaluación analítica, funcional, por sistemas, que pueda tardar 1 hora y media. Necesito hacer una evaluación que valide su experiencia y que valide el impacto que tienen sus actividades de la vida diaria. Para eso utilizamos una escala que fue simplificada, la escala simplificada de trastornos del movimiento funcional, que nos es muy útil para la toma de decisiones, y les voy a mostrar un ejemplo. Y luego lo que nosotros hacemos, y esto viene desde nuestra propia forma de trabajo, ¿verdad? Desde la experiencia, le pedimos al paciente de manera muy sencilla que diga 10 actividades de la vida diarias que les sean significativas. Y vamos a poner a cada una de esas actividades de la vida diaria significativas del paciente, que no tiene que ver con la escala de Bartel ni con actividades de la vida diaria de todas las personas, es de esa persona en particular, y cuál es el porcentaje del impacto de su trastorno neurológico funcional en esas actividades. Entonces sacamos un número y cuáles son sus actividades y estrategias actuales, si hay factores gatillantes, factores perpetuantes, y cuáles son sus experiencias de autoeficacia. Y la evolución funcional es de equilibrio, marcha, transferencia, fuerza, solo si es necesario. Y aquí súper importante, hoy día en la mañana escuchamos, ¿verdad?, la diferencia entre la evaluación casual y la evaluación formal. Sabemos que vamos a tener un gap enorme entre la evaluación casual, lo que va sucediendo mientras conversamos, mientras vamos a buscar un lápiz, mientras acompáñame a buscar esto, y lo que nosotros evaluamos de manera analítica. Por lo tanto, nuestro análisis analítico no es indispensable. Por ejemplo, en este caso, un paciente de 18 años que lleva varios meses de un trastorno neurológico funcional, ¿verdad? Que la evaluación inicial, ¿cierto? Tiene una escala simplificada de trastorno del movimiento funcional de 31 y presenta síntomas en cuello, en tronco, extremidad superior derecha, izquierda, en la marcha. No así, no le afecta ni al habla. ¿Ya? Entonces, el score es a través de la severidad y la duración. El impacto en sus actividades de la vida diaria en la primera evaluación, sin embargo, a pesar de tener un tremendo trastorno funcional, ¿verdad? Un puntaje bastante alto, tenemos un promedio de solamente 30% de afectación en sus actividades de la vida diaria, que es dormir, aseo personal, alimentación, salir a caminar, estar en público, participar de su iglesia, que era importante para él, interactuar con otros, el aseo de su casa que le tocaba, tenía un rol ahí, bailar y manejar su celular. Pero él en ese momento estaba siendo supervisado 100% del tiempo por sus familiares. Sus papás se turnaban para poder ir a observarlo de noche. Nunca más pudo cerrar la puerta de su pieza y estaba 100% supervisado, a cargo de alguien, o alguien que preguntó eso, si necesitan un cuidador. Y esta es la mejor respuesta, creo yo, el poder mostrarle al paciente. Si este trastorno funcional tiene en promedio un 30% de impacto en sus actividades de la vida diaria,
no se justifica una supervisión y asistencia mayor a un 30%. ¿Sí? Entonces, las indicaciones a partir de esta evaluación: ajustar el cuidado al nivel de discapacidad y negociamos con la familia en qué situaciones vamos a estar atentos. Por ejemplo, en el aseo personal, en la ducha, él con un movimiento, ¿cierto?, balístico, una extremidad superior, quebró el vidrio de la ducha. Por lo tanto, quizás ahí podríamos tener alguna estar cerca o atentos, ¿verdad? O cambiar la cortina de ducha por una de género, ¿verdad? Pero no necesita 100% de asistencia. Rutinas de independencia e intimidad que estén asociados a una persona de 18 años. El poder dormir toda la noche con la puerta cerrada, poder jugar juegos por internet con puerta cerrada, salir con amigos sin tener que estar con sus papás. Mayor cantidad de tiempo posible sin experimentando movimiento normal. Entonces ahí fuimos a descubrir cuáles eran sus distractores y una rutina de actividad física que permita los factores neuroprotectores de la actividad física en el cerebro. Este paciente, a la segunda sesión, que fue una semana después, tenía 16 puntos en la escala de movimientos funcionales. A la tercera sesión, 6 puntos. A la cuarta sesión, 2 puntos. Y el promedio de impacto de sus actividades de la vida diaria de un 0,5%. Simplemente la evaluación, el poder devolverle esta información y encontrar en conjunto estrategias distractoras, fue suficiente para generar un cambio significativo en menos de 2 sesiones, 3 sesiones. A la cuarta sesión ya tenía una muy buen desempeño. ¿Ya? Luego, educación. En la educación existe una aplicación que yo realmente la recomiendo y en la página web está en español, que es NeuroSymptoms, ¿cierto? En que la persona, uno puede ir buscando junto con la persona las explicaciones respecto de las causas del tratamiento, de qué está sucediendo. Hay videos asociados, hay casos clínicos, hay un portal para los profesionales, están los consensos. Entonces es como la aplicación es muy fácil de manejar, es muy sencilla de interactuar con ella y realmente responde gran parte de nuestras preguntas. Por lo tanto, aplicamos este conocimiento previo y utilizamos muchas formas y formas gráficas de poder educar a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué se espera de la intervención? Ok, lo derivé a kinesiología. ¿Cuántas sesiones? ¿Voy a estar un año en rehabilitación? ¿Voy a estar 5 sesiones? ¿Voy a estar 3 sesiones? ¿Voy a estar hospitalizado? ¿Voy a estar de manera ambulatoria? ¿Cómo va a suceder? ¿Y qué se puede esperar de esta intervención? Quiero mostrarles este ejemplo en que a 60 personas que ya conversaron, ya mencionaron este artículo varias veces hoy día, y me dio gusto saber que tenía el mismo puesto en mi presentación. Em, Cómo a 60 personas con trastornos neurológicos funcionales fueron sometidos a fisioterapia especializadas a 10 sesiones en 5 días, muy parecido al entrenamiento que mostró el doctor Lefranc del Moore, que también que es hospitalizado. Son 5 días. El paciente entra un día domingo y sale el día sábado siguiente, ¿verdad? Y tiene todo tipo de terapias durante el día. Esto es específico de solo fisioterapia, ¿sí? 10 sesiones en 5 días y 60 controles que no tuvieron intervención fisioterapéutica porque o no podían pagarlo, no podían llegar o no quisieron integrarse a esta intervención. ¿Qué es importante? En los datos iniciales, ¿cierto? En los datos finales iniciales, compararon los resultados que observaba el clínico versus el resultado que observaba el paciente en una escala que es ampliamente conocida para estos trastornos, que es como la escala de percepción de mejoría. La gran mayoría de nuestros pacientes sometidos a fisioterapia especializada va a mejorar entre moderada a completamente. El 70% de nuestros pacientes van a tener una marcada mejoría o remisión. Y luego evaluaron qué pasa en 18 meses, incluso hasta 25 meses. ¿Qué pasa después de estas 10 sesiones en 5 días? El 60% de estos pacientes mantendrá esas mejorías en el tiempo. Y la gran mayoría mantendrá algunos síntomas a pesar de las mejorías con un nivel percibido de discapacidad menor.
Es decir, si bien no recuperaron 100%, van a tener algunos síntomas, pero van a mantener esta percepción de discapacidad menor. Ya fue mostrado en la mañana de este mismo artículo qué pasaba con la fisioterapia no especializada, ¿verdad? En que los resultados eran muy distintos. Pero ¿qué es importante? Ya que estamos aquí especializándonos y ya sabemos qué hacer y sobre todo lo que no hay que hacer, nosotros tenemos fe de que vamos a tener muy buenos resultados. En mayo de este año se publicó este artículo, que es una revisión narrativa respecto de la historia de la terapia física en trastornos neurológicos funcionales, una descripción preciosa, de verdad que sí, desde lo científico y desde de la experiencia clínica. Y vale recalcar que muchos de nuestros pacientes ya han tenido experiencias negativas en su sistema de salud. Hay poco conocimiento profesional, una tendencia a no creer, y también el paciente se siente avergonzado de que sus síntomas parece ser que están en duda de que fueran inventados. Entonces ellos mismos se llegan a cuestionar si son o no son voluntarios. ¿Sí? Entonces, tener esto en mente nos permite tener la responsabilidad de entregar una intervención que tenga un tiempo limitado, orientado a metas, que sea intensivo, porque eso es lo que la evidencia y las recomendaciones clínicas apuntan. No es una terapia a largo plazo, es un tiempo limitado, orientado a metas específicas. En esta semana la meta es volver a jugar fútbol. Esta semana la meta es pasar 5 horas solo, es poder subirte a una micro, a una locomoción colectiva y llegar al otro lado de la ciudad donde vive tu hermana. Cosas tan específicas y centradas en la persona son las metas que son fáciles de lograr y que se espera que mejoren. ¿Cómo puede ser? Hospitalizado, ambulatorio o telerehabilitación no han demostrado, la hospitalización en trastornos funcionales para rehabilitación no ha demostrado ser mejor que un tratamiento ambulatorio y tampoco ha demostrado ser demasiado mejor que la telerehabilitación. Nosotros tuvimos experiencias exitosas de telerehabilitación en la pandemia en trastornos funcionales, donde tuvimos más pacientes con trastornos funcionales y post-terapia también. ¿Por qué? Desde la neurorehabilitación eh, cubrimos una barrera. Nosotros tenemos menos chance de que nuestro paciente se caiga que si tiene un trastorno neurológico funcional, que si no lo tuviera. Por lo tanto, somos capaces de entregar, ¿cierto? Indicaciones a través de la telerehabilitación que son muy específicas, pero tenemos el menor riesgo de sufrir caídas y lesiones producto de la neurofisioterapia. Por lo tanto, hay que perderle el miedo y saber que nuestro enfoque no es curativo, es de lograr la autoagencia y el automanejo de la situación de salud. Nosotros en IMOV, ¿qué hacemos? Hacemos un plan de 5 sesiones, una semanal idealmente, y al menos una acompañado por un familiar. Y lo más importante es la gestión de la primera sesión. Nosotros tenemos la suerte de que nuestros pacientes vienen muy bien diagnosticados por muy buenos especialistas. Por lo tanto, nuestro trabajo fisioterapéutico solo sigue el flujo, ¿cierto?, de esta intervención. Pero la gestión de la primera sesión es fundamental, la evaluación y fuertemente la educación. ¿Qué es desde la intervención? Estos principios de la intervención, acá arriba dice, ¿cierto? Se encendió en verde, asistir, intervenir. Hay algunos principios importantes, lo que más quiero es mostrarle ejemplos. Los síntomas motores funcionales empeoran cuando la atención se enfoca en ellos y mejoran con la distracción, ¿cierto? Esto es una paciente de 14 años, ¿cierto? Con historia de años, de 2 años de trastorno neurológico funcional muy discapacitante. Ella con muchas dificultades para ir al colegio, con factores psicosociales muy importantes y llegó con un alto grado de discapacidad, ¿cierto? Luego del diagnóstico llega a la primera intervención, ¿cierto? Y esta es la marcha que logra luego ya de haber sido educada. Quiero recalcar que la educación de la neuróloga, el haber logrado un diagnóstico fue fundamental para la calidad de vida de esta paciente y de su familia.
Entonces llegó a la primera atención ya con un nivel de mejoría, ya por ejemplo pudiendo tomar la micro o el metro o trasladarse en locomoción colectiva. Entonces acá observamos, ¿cierto? Una marcha que presenta movimientos anormales, ¿verdad? Que presenta de alta energía, como tienden a ser los trastornos funcionales de la marcha en nuestros pacientes. Y aquí en la misma sesión, frente a atención dividida y, ¿por qué no?, atención divertida, ¿verdad? En que la paciente tiene que hacer múltiples tareas de destrezas motoras seriadas, en que tiene el foco está en el logro, no está en dónde pone el pie, dónde pone la mano, dónde pone el tronco, si hizo o no hizo dorsiflexión, si activó o no activó el tibial anterior, sino que tiene que ver con el resultado de la acción. Cuando esa paciente se observa después en ese video teniendo un movimiento normal, cierra el círculo del feedback. ¿Ya? Ahora, tareas que maximizan, ¿qué hacemos? Tareas que maximizan el rol de los distractores, foco externo y aprendizaje implícito. Por ejemplo, esta aplicación a mí me encanta. Se llama Active Arcade, es gratuita para Mac y para Windows, para todos los celulares, tablets, computadores, ¿sí? Y lo que hace es que van apareciendo en la pantalla distintas imágenes y distintas pelotas, ¿verdad? En que cuando yo voy a tocarlas con un segmento corporal, va sumando puntos. Tiene música asociada, es muy dopaminérgica, el foco es externo. Pero si bien el foco es externo, yo estoy viendo en la pantalla mi propia ejecución. Puedo guardar el video y puedo revisarlo nuevamente. Este es el paciente que les mostré al principio cuando mostré la evaluación y esta es su primera sesión. Esta es la segunda sesión, ¿cierto? Foco externo. ¿Qué hacemos? Le agregamos complejidad al feed forward. Por ejemplo, si la luz se enciende en rojo, yo la tengo que golpear con lado izquierdo, ya sea pie izquierdo o mano izquierda. Entonces, yo no estoy pensando en dónde están mis piernas, dónde está mi cuerpo, sino que estoy pensando si le estoy achuntando a que era la derecha o era la izquierda, ¿verdad? Luego eso se le agregan, cuando sea con el pie izquierdo, tienes que decir ciudades del mundo. Y si es con la derecha, tienes que decir nombres de mujer. Entonces, finalmente hay tanto juego cognitivo que la awareness no está dentro del cuerpo, sino afuera. Indicación, por ejemplo, para él, atrapar Pokémones con la aplicación de Pokémon Go. Necesitamos aumentar su cantidad de movilidad extradomiciliaria. Él necesita volver a salir de su casa como cualquier persona de 18 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la marcha tenga un foco externo? Vamos a atrapar Pokémones por toda la comuna y la meta final va a ser que la próxima semana, ¿cuántos Pokémones atrapaste? ¿Sí? Entonces, ahí cambiamos el foco externo, aumentamos la cantidad de pasos muy dramáticamente, su capacidad de actividad física y el foco siempre es externo. Este uso del video feedback y fue una pregunta súper interesante y agregué una diapositiva cuando apareció esa pregunta hoy día en la mañana. Cierto que tenemos esta dificultad entre el feedback y el feed forward, y pareciera ser que el feed forward, este modelo interno anticipatorio, ¿verdad?, parece tener mucho más peso que el feedback. Entonces, lo que yo tengo que hacer, así como siendo muy simplista en el análisis clínico, ¿verdad?, del racional de nuestras intervenciones, es aumentar el feedback. Aplicamos la misma aplicación, ¿cierto? Movimientos de agilidad, de velocidad, de alcance, de metría, ¿cierto? Siempre hands off, se da cuenta que no hay nadie afirmándola, no hay nadie viendo si está levantando bien o no levantando el pie, pero ¿qué hacemos después de esto? Se lo mostramos. Y ahí nosotros al observarlo, bueno, cada vez que yo necesite como reconvencerme de que el movimiento normal es posible, lo puedo ejecutar o lo puedo observar. Entonces, esta imaginería motora es parte de la imaginería como para trastornos de la marcha,
en que podría funcionar, que sería como parte de esta caja, de este mirror case, de esta caja, ¿cierto? Donde yo pongo un brazo cuando en verdad necesito rascármelo y necesito hacer algo y me duele. Yo podría tener grabaciones de la marcha de yo mismo en distintas situaciones, en distintos contextos, ponerlo en una tablet o en un celular y caminar. Mientras voy caminando, voy observando cómo mi cuerpo se mueve de manera normal, a pesar de que quizás yo esté observando, yo esté teniendo una ejecución funcional. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿O lo uno o lo otro? Yo creo que es parte de la exploración. Pero creo yo que el observarse a uno mismo realizando una actividad a través de la atención desviada es mucho más efectivo que el hacer el fantasma del que lo estoy haciendo bien cuando no lo estoy haciendo bien. Aquí incrementando la frecuencia de movimientos típicos, sobrepasando movimientos atípicos, y aquí estamos en competencia. La misma paciente con su mamá, porque el awareness es familiar finalmente, ¿sí? Están todos muy preocupados del movimiento de un profesional, de otro profesional. Entonces, finalmente, frente a esta competencia, aparecen movimientos típicos que sobrepasan los movimientos atípicos y terminamos en el fondo compensando este aumento del feed forward en un aumento del feedback. Nuestros pacientes presentan, desde la neurobiología del trastorno funcional, ¿cierto?, una atenuación sensorial disminuida, que es una anomalía en los mecanismos implicados en la experiencia de uno mismo como agente que controla sus propios movimientos. Y esto tiene que ver con un procesamiento sensorial defectuoso. Entonces, frente al sensory attenuation, nuestra respuesta es alterado, ¿verdad? Es el sensory augmentation. Entonces, vamos a aumentar la experiencia sensorial para entender que este cuerpo es mío, pero en un alto nivel. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, este es un paciente que tiene un temblor propio espinal, ¿cierto? Y aplicamos un chaleco con peso, 5 kilos, y podemos observar cómo disminuye la frecuencia y la amplitud de este temblor. Él está con ojos cerrados, sobre una superficie inestable, que es donde se supone que más se observa este temblor, y esto observamos con el chaleco con pesos. Él tiene un cinturón ahí porque lo que estamos haciendo es acelerometría, mostramos los resultados de la acelerometría, el paciente entiende que con este chaleco disminuye la frecuencia y la amplitud de sus oscilaciones, entonces se va con este chaleco por una semana a hacer la mayoría de sus actividades de la vida diaria mientras no se canse. ¿Sí? Entonces, luego, a la semana siguiente, ya logramos andar en bicicleta con este chaleco, bajamos a un chaleco de 3 kilos. Para él fue un cambio enorme el poder experimentar, el no tener este temblor solamente llevando un peso en el cuerpo. Otros ejemplos de sensory augmentation es, por ejemplo, el rebote. Esta información sensorial exagerada, ¿verdad? Porque sabemos que hay un perfil sensorial alterado, también produce una normalización de esta información sensoriomotora. Y el taping no tiene tanta evidencia en trastornos del movimiento. De hecho, en distonía sabemos que el taping eh, funciona, pero no importa muy bien cómo lo ponga, pero va a funcionar solo por el hecho que lo tengo puesto, ¿sí? En distonías cervicales. Es muy interesante el cómo funciona esto. Entonces, decimos, podemos poner un taping asociado al movimiento que queremos potenciar, y eso va a generar un aumento del feedback, un aumento de la propiocepción y de la exterocepción, porque yo estoy observando mi segmento en colores, ¿sí? Entonces, este sensory augmentation genera cambios significativos en la marcha, genera cambios, por ejemplo, incluso en ptosis palpebrales funcionales. El poner un taping a nivel de los párpados también genera mejorías. Exposición progresiva a movimientos, y creo que estoy súper atrasada, ¿cierto? Que tiene que ver con recuperar este equilibrio entre el feed forward y el feedback, volver a centrar la atención en las partes del cuerpo, las acciones motoras y los procesos externos que no están afectados. Experimentar que es posible reducir y controlar sus síntomas reforzando su agencia fisiológica de movimiento.
muy cortito, el encarrilamiento, ¿cierto? Hay un artículo muy interesante del doctor Spy que hablaba de la activación con electroestimulación, ¿cierto? Para poder encarrilar el ritmo de un temblor. Este es un temblor que una chica de 16 años tiene cuando ella se sienta en la noche y está cansada y ha tenido episodios de ansiedad, empieza un temblor de los pies. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un estimulador muscular a cierta frecuencia y el movimiento cambia su frecuencia y se encarrila. Y lo mismo con la hiperventilación respiratoria, ¿verdad? Nuestros pacientes empiezan a soplar burbujas, con lo que generan una expiración lenta, entonces logran controlar el ritmo de su respiración de manera externa. ¿Ya? Este es un resumen de estrategias que tienen que ver con todos los sistemas que mencionamos al principio, desde la imaginería motora, video feedback, autonomía, foco externo, exposición, todo lo que hablamos, todas las estrategias sensoriales, ¿cierto? Para el sensory augmentation, la vibración también tiene un rol muy interesante, el trabajo con las limitaciones físicas, lo autonómico, ¿verdad? El estilo de vida y lo psicosocial. Y desde lo psicosocial necesitamos ser eh, interdisciplinares en una escucha activa y sin juicio como equipo. Entonces, me gustó mucho encontrarme con este artículo que habla es un estudio cualitativo desde la experiencia de la persona con el trastorno funcional y por lo mismo es muy importante cuidar la comunicación, trabajar en equipo inter y transdisciplinar, el énfasis en la educación en salud, la autogestión y la autoeficacia y no el modelo curativo, el foco externo como la base de todo y entender que no todo es bizarro. Ya, no todo lo bizarro es funcional, porque siempre tenemos que tener cerca nuestra set de conocimiento de la fenomenología, porque muchas veces nuestros trastornos funcionales acompañan a otro trastorno neurológico que puede, de trastornos del movimiento, nos encontramos con cosas orgánicas que son de fenomenologías muy raras. Entonces, siempre tener ese ojo para poder ir detectando durante la terapia, porque nosotros vamos a ver al paciente de manera intensiva. Por lo tanto, también tenemos ese rol. Muchas gracias y disculpen por haberme demorado un poquito más.